Abre tu ventana es un espacio donde reconocemos que todos, en algún momento, hemos estado atrapados en la oscuridad. Este podcast es una invitación a quienes a través de sus historias se atreven a abrir su ventana compartiendo experiencias de adicción, depresión, ansiedad y falta de identidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Abre tu ventana. Nuestro invitado de hoy es muy especial, es como ninguno. Es un líder colombiano, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, exdirector del DANE, economista y ahora candidato a la presidencia de la República. Bienvenido, Juan Daniel Oviedo, ¿cómo estás? Alejandro, muy contento de estar aquí contigo en este programa tan interesante de Abre tu ventana y esperemos saber qué pasa cuando abra la mía. Así es, Juan. Juan Daniel, cuéntanos cómo recuerdas tu infancia. Mi infancia, yo creo que ha sido como uno de los periodos más, ¿cómo decirlo?, lleno de controversias y lleno de contradicciones. No puedo decir que fue una infancia triste, pero al mismo tiempo hubo cosas que dentro de lo triste marcaron mi vida. Mi casa no era una casa habitual, ¿sí? Yo soy el producto de un amor muy profundo que tuvo mi mamá después de haber tenido una primera vida con otra persona, de donde vienen mis dos hermanos del alma, Roberto y Margarita, quienes quiero muchísimo. Y yo soy como una nueva apuesta de mi mamá por el amor, por una nueva vida. Y esa relación de mi casa, sobre todo con un papá muy particular que no era muy presente porque era piloto, pero lo digo hoy ya con algo de alivio, no solo piloto sino avión, porque yo era el producto de una de las tres familias que tenía mi papá aquí en Bogotá. Todas al lado del aeropuerto para no tener que madrugar tanto cuando le tocaba trabajar y volar temprano. Y por consiguiente, un hogar lleno de muchas tensiones, ¿sí? De muchas angustias también, porque mi mamá soñaba, me imagino yo, con el amor, con poder tener la mayor parte del tiempo a mi papá, pero a mí tampoco me gustaba tanto que él estuviera ahí, porque siempre que estaba ahí había tensiones, había peleas. Entonces la casa era llena de contradicciones y yo crecí en un hogar en el que yo me preguntaba qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque hay cosas tan raras. Desde muy pequeño yo sentía pues que yo no me parecía tanto a mis hermanos, por ejemplo, ¿sí? Que yo era un retrato idéntico de mi papá, pero mis hermanos eran distintos, no entendía muchas cosas, había muchas conversaciones cerradas. Y cuando todo ese ambiente tenso, llamémoslo así, que se daba en mi casa, como el elixir o el alivio de todo eso, era mi abuelo, ¿sí? Con quien tengo una relación muy especial, nacimos el mismo día, el 16 de marzo, una persona que siempre estuvo muy pendiente de mí, nos quería a nosotros tres muchísimo, a Roberto, a Margarita y a mí, pero conmigo había como una relación particular, yo era el bebé y él siempre estaba cuidándome y él fue como ese alivio de todo lo que pasaba en mi casa. Y cuando ya ingresé al colegio, yo siempre quise estar en colegio grande y cuando ingresé al colegio, pues al principio todo fue muy chévere porque estuve en un colegio mixto, pero hubo un momento en el que la situación económica de mi casa no estaba tan buena y me tuvieron que cambiar de colegio. Y entré al colegio del Rosario, que era un colegio de hombres. Y desde muy pequeño yo tenía varias particularidades. La primera es que yo tuve un accidente que marcó muchísimo mi cara. Entonces yo era como un monstruo en el colegio porque era una cicatriz muy grande
Y adicionalmente tuve un problema de desarrollo que siempre me llevó a respirar por la boca y por consiguiente mi voz era más aguda de, de lo normal. Entonces yo era el monstruo con voz de niña en el colegio. Entonces víctima de una montadera y del matoneo escolar, que no me gustaba mucho compartir ese dolor o ese sentimiento en la casa, pero que fue lo que marcó como todo lo que hoy en día corresponde a mi infancia. Una infancia muy marcada por mi abuelo, por el amor de mi mamá, por el cuidado de mis hermanos, que tuvo un periodo, llamémoslo así, hasta mis 10 años, cuando muere mi abuelo, y a mí como que se me derrumba un pilar de mi vida con la muerte de mi abuelo y me da mucho miedo y sobre todo me generó un temor a fallarle a mi mamá, que me llevó a esconderme en el estudio, ¿sí? Como en el colegio, no me querían. Entonces yo dije, me voy a dedicar a estudiar y voy a tratar de ser el mejor estudiante para ganarme la beca del colegio, para poder evitar ser una carga para mi mamá, para que mi papá no le sacara en cara a mi mamá la matrícula de mi colegio. Una infancia bastante contradictoria, pero al mismo tiempo que marcó mi vida y que tal vez si eso no hubiera pasado en mi infancia, pues no estaría hoy con todo lo que tú contaste en mi introducción, con un desafío que nunca me imaginé, que es el de estar aspirando a la presidencia de este país. ¿Cómo maneja un niño o sea, tantos problemas? Ausencia de un padre, un accidente que le cambia la vida por completo, un tema de desarrollo, pero además un bullying en el colegio. En qué te respaldabas? ¿Cómo combatías a estos niños cuando te la estaban montando, como tú dices? Bueno, yo creo que eso es parte de algo que hoy se puede hablar con más tranquilidad. Yo creo que si esa estadística todavía no se ha producido de hoy en su etapa adulta, cuántas personas se consideran víctimas de matoneo escolar. Yo creo que sería un número mayoritario, sería un número bastante alto. Yo creo que a partir de ahí, creo yo que también se marca el carácter de las personas. Y desde muy temprana edad, para mí lo más importante, o al menos mi particularidad, era que yo no quería ser un problema, ¿sí? Como que yo veía que en mi casa había tantos problemas y en ese escenario yo tomé la decisión de no querer ser una carga para mi mamá ni para mi familia. Entonces yo fui un niño muy callado en mi casa, muy obediente. Yo fui alumno de mi hermana, por ejemplo. Yo era como un muñeco más de mi hermana. Y mi hermana siempre ha tenido una vocación, y la tiene todavía, a la enseñanza. Ella es licenciada en preescolar, entonces ella le daba clases a sus muñecas y yo formaba parte del salón de clases. Y gracias a ella es que yo aprendí a sumar, a leer mucho más temprano que el resto de compañeros míos en el colegio. Entonces yo tomé la decisión de no querer ser una carga en mi casa, muy callado, eso, pero al mismo tiempo no quise ser indiferente. Y yo era una persona muy sensible, me dolía muchísimo ver o percibir el sufrimiento de mi mamá, poco porque no lograba cumplir a plenitud el sueño que ella tenía de volver a montar un hogar que incorporaba 2 hijos que eran el resultado de otra vida de ella, junto conmigo. Esa primera vida de mi mamá fue en Cali, ahora estábamos en ese momento en Bogotá. Mis hermanos siempre muy pendientes, mi hermana, la profesora, entonces me ayudó muchísimo esa coincidencia
de que ella tenía una vocación por la enseñanza, que yo siempre estuve más adelantado que mis demás compañeros de la clase. Y también la relación con mi abuelo fue un alivio muy importante porque él estaba siempre al cuidado mío, ¿sí? Él era el que se levantaba para alistarme al colegio, hacerme el desayuno, el que me ayudaba cuando se me olvidaban las tareas a último minuto y me ayudaba a resolverlos. Pero algo muy interesante y es que él siempre estaba ahí para recompensar mi existencia, llamémoslo así. Mi abuelo, tomatrago, ¿sí? Andariego, que era un carpintero, ¿sí? Que con los muebles que hacía, closets, camas, sillas, gracias a esa plata y gracias a la plata que él se ganaba pues, haciendo muebles sencillos, todavía tengo las 2 camas que él hizo para mi hermano y para mí. Él siempre nos premiaba a nosotros. Entonces, cuando a mí me iba bien en el colegio, yo sabía que la ruta me dejaba y tenía la oportunidad de encontrarme con mi abuelo recogiéndome y cuando le iba bien, siempre me invitaba a un helado o algo en la panadería. Entonces él era como esa compensación. Entonces, ¿cómo asumí esta infancia particular? Muy centrado en mí mismo, no queriendo ser una carga para mi familia, pero la ausencia de mi papá compensándola con la presencia de mi abuelo y por eso es que la muerte de mi abuelo, cuando yo tenía 10 años, pues marca como un hito muy importante porque yo digo, me quedé sin ese soporte, ¿qué me voy a poner a hacer? Y la decisión fue, me voy a dedicar a estudiar y a ser el mejor para no ser una carga para mi familia y para poder sacar adelante todos los problemas que se puedan presentar hacia adelante alrededor de mi desarrollo y de la evolución de mi mamá y de mis hermanos. Increíble como a veces la vida te pone en unos momentos tan oscuros y tan difíciles, pero te lleva a un lugar que va a ser como el inicio de una vida de liderazgo, de académico. Y entonces me imagino que tú en el colegio eras el mejor estudiante. Yo era el mejor y pues si me la montaban, obviamente tenía que ser fuerte al mismo tiempo, porque claro, como te lo decía Alejandro, en los primeros años, pre-kinder, kinder, transición, primero de primaria, pues yo crecí en un colegio mixto y pues yo era un niño normal, ¿sí? Yo no era víctima de ese matoneo, pero ya cuando entré al Rosario, segundo de primaria, ya había surgido mi accidente y con esa voz particular, entonces automáticamente a mí me excluyeron de todo eso. Pero eso mismo creo yo que fue un factor que puso a crecer más rápido la semilla de la resiliencia, ¿sí? Sí, claro. Como de tratar de no valorar tanto el rechazo exterior. Pero al mismo tiempo generó un afán por querer caer bien o buscar una aceptación del entorno. ¿Sí? Entonces, los ambientes del colegio eran bastante crueles, en cierta forma. Yo era parte como del parche de los rechazados, ¿sí? Que poco a poco fui encontrando mi espacio y fui entendiendo cómo esas restricciones que me puso la vida en el comienzo, cuando ya estaba en bachillerato, más adelante las pude gestionar mejor y pude tener como un relacionamiento mucho más fluido, llamémoslo así, en mi vida escolar. Pero tal vez eso es lo que permitió que en mi vida profesional más adelante, como me sucedió cuando empezó mi experiencia en el DANE, pues tuviera la oportunidad de tomármela más tranquilo
frente al rechazo y la montadera que generó también mi voz, mi acento y mis actitudes como director del DANE. Entonces, siempre aprovecho estos espacios para decir, claro, el acoso escolar, el matoneo escolar duele muchísimo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que no se trata de justificarlo. El rechazo o el acoso escolar no tiene ninguna justificación. Hay mucha gente que dice, ay, sí, pero es que los niños no entienden y los niños son violentos. Sí, no tiene justificación. Pero también es una oportunidad para que uno mismo encuentre las herramientas de cómo superar un entorno que uno nunca sabe cómo lo va a recibir. Claro. Y lo ayuda a uno también a saber qué hay dentro de uno para poder encontrar más adelante la oportunidad de cultivarlo y al mismo tiempo de proyectarlo al servicio de los demás. Entonces yo creo que, como lo decía al comienzo, son coincidencias y son hechos que duelen, y acordarse de eso a veces le genera a uno mucha melancolía, llamémoslo así. Pero al mismo tiempo, si eso no hubiera pasado, seguramente no estaría yo asumiendo esa responsabilidad tan grande que tengo en ese momento. Claro, es una bendición escondida. Entonces, ¿y cómo ves tu experiencia después en la universidad? Cuando decides, ¿tú siempre supiste que ibas a ser político o eso lo No, descubriste? nunca, nunca. El tema de la política surgió muy recientemente. Yo empecé siendo un niño que sí tenía claro que jamás quería ser piloto, ¿sí? Sí, Por los malos recuerdos que, como con la rabonada que tenía con mi papá. Entonces yo le decía a mi mamá, lo único que tengo claro es que yo no quiero ser piloto. Inicié con un sentimiento muy profundo de querer ser médico. Sí, me gustaban mucho las ciencias naturales, la biología, pero también descubrí ya a mis 14 años que le tenía pavor a la sangre. Entonces médico. mi mamá me dijo como, venga, está bien difícil de conseguir la plata para su universidad, es mejor que busque algo en lo que vaya a ser bueno, porque si le tiene miedo a la sangre, el semestre de medicina cuesta muchísimo, Sí, sí. entonces mejor que no, mejor que lo piense bien. Y mira lo curioso, el aislamiento y el rechazo en el colegio me llevó a generar otros espacios dentro de mis dinámicas escolares. Entonces yo era el que ayudaba al profesor de química a organizar el laboratorio. Yo era el que ayudaba al profesor de física a organizar el laboratorio de física. Yo era el que ayudaba al profesor de geometría a explicarle a los demás estudiantes geometría, porque era muy bueno en geometría. Y yo era el que le ayudaba al psicólogo, al orientador profesional. ¿Sí? Todo el mundo se la montaba también al psicólogo. ¿Sí? Tiene unas gafas enormes, la cara de nerd, típica del meme de nerd en el colegio. Entonces todo el mundo se la montaba a él, pero yo le paraba bolas, yo le ayudaba a repartir las pruebas psicotécnicas y él me dijo, bueno, entonces yo le dije, mire, me pasa esto en la casa, yo quiero ser médico, pero le tengo pavor a la sangre. Entonces él me dijo, le vamos a hacer unas pruebas adicionales. ¿Sí? Entonces él se concentró en mí y puso su experiencia profesional y me dijo, mire, como resultado de todas estas pruebas, usted tiene dos vocaciones, llamémoslo así, o las ingenierías o las ciencias sociales. Y ahí fue cuando decidí que quería ser economista. Entonces pasé de médico a economista y como economista en ese momento yo soy de la promoción de 1993. Entonces era el momento en el que el país estaba hablando del Kinder de Gaviria. Los economistas gomeros que habían estudiado en universidades americanas
que estaban gobernando, que eran ministros o que eran ministras. ¿Sí? Estaba María Mercedes Cuellar, que era gerente del Banco de la República, la primera mujer dura manejando la política monetaria del país. Un momento muy importante que me llevó a que mi proyección de economista, yo quería ser ministro. Yo soñaba con ser ministro de Hacienda o director del Departamento Nacional de Planeación. Y mira cómo la vida me lleva a que en el momento en el que tenía la oportunidad de liderar un cargo público, no me ofrecen ninguno de esos cargos, sino que me ofrecen la dirección del DANE, ¿sí? Que nunca me la había soñado y nunca me la había esperado, donde el DANE como ni fu ni fa en ese momento. Pero cuando me da la oportunidad, yo digo, bueno, pues es lo que hay. Entonces me voy a encargar de ser el mejor director del DANE que yo pueda ser. Claro. Y eso fue como el impulso con el que yo comencé. Y ahí fue un golpe muy duro, ¿sí? Porque a mi primera rueda de prensa, el día de cumpleaños de mi mamá, 15 de agosto de 2018, que yo quería que mi mamá que se sintiera orgullosa y que fuera un regalo de cumpleaños para mi mamá, que las noticias dijeran la mejor rueda de prensa que hemos escuchado del DANE. Lo primero que se generó fue una viralidad de burla alrededor de mi acento, que hacía ese gomelo dando datos del país y hablando de crecimiento, hablando de pobreza. Y mira dónde terminó todo esto. El DANE se convirtió en verdaderamente mi plataforma para que yo descubriera que podría tener una vocación política y estar hoy aspirando a la presidencia de la República. Juan Daniel, quiero devolverme un poquito. Tengo entendido que tú viviste en el exterior, en Francia, durante un tiempo de tu vida. ¿Qué descubriste allá de Juan Daniel que nunca habías podido ver acá o nunca te habías dejado surgir? Que definitivamente era marica. Sí, yo no lo tenía claro. Sí, sí. Tal vez por ese afán de encajar en Colombia. Nunca le abrí la ventana a eso. ¿Sí? Entonces, naturalmente, en el momento de, llamémoslo así, la polinización, ¿sí?, de los colegios de hombres, que en 10º y en 11 empiezan a uno a presentarle niñas de colegios de mujeres, ¿sí?, a ver qué pasa. ¿Sí? A mí nunca me pasaba nada. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, vamos a esperar. Y tuve novia, sentí que la quería, pero ya cuando empezamos a descubrir otras cosas, yo no me sentí tan cómodo. Y bueno, surgió la oportunidad de ganarme una beca para irme a estudiar afuera. Y la vida es muy sabia, ¿no? Inmediatamente que tal vez yo me sentí completamente libre de ese afán de encajar y fui más espontáneo. Ya en España, que fue mi escala temporal, antes de llegar a Francia, yo estuve casi 7 meses en España. En España ya tuve como la primera contradicción, que tuve un muy buen amigo con el que terminamos empezando a descubrir nuestra sexualidad, y después en Francia volví a tener una novia, una mujer muy especial, muy pila, pero ahí ya como con más autonomía y con más conciencia de lo que yo estaba buscando alrededor de mi plenitud en la sexualidad. Yo dije, de pronto no estoy por el camino que verdaderamente me va a llevar a esa plenitud. Y ahí fue cuando descubrí que me gustaban los hombres, que quería tener una relación con hombres, y empecé a sufrir ese camino tortuoso de buscar como una estabilidad emocional en una relación homosexual, que afortunadamente hoy me tiene
junto con Sebastián, una relación estable, pero que verdaderamente la posibilidad de estar afuera fue un catalizador muy importante para que yo descubriera mi orientación sexual. Y también estar afuera me ayudó muchísimo a descubrir mi amor y mi pasión por el arte. ¿Sí? Yo tal vez como resultado de esa exclusión y esa vida de nerd, llamémoslo así, ¿sí? Yo nunca tuve la vocación o la aptitud para desarrollar un gusto musical o un gusto artístico o una pasión por algo en particular, por un deporte. Sí, mi deporte de infancia era el patinaje, porque me gustaba más patinar que montar cicla. ¿Sí? Y el proceso de autoconocimiento que me llevó a sentirme tranquilo con mi orientación sexual diversa también estuvo muy cercano al arte, precisamente porque ese primer amor ya abierto y declarado en Toulouse, en Francia, ¿sí? El de España fue más escondido porque él tampoco lo tenía claro con su familia, pero en Francia ya fue el primer amor abierto, que fue con el que yo le conté a mi mamá cuando me fue a visitar a Francia. Pues él era un diseñador que trabajaba en Beaubourg, que es el museo de arte contemporáneo más importante de París. Entonces estuve como en la vanguardia de las grandes exposiciones de arte, y ahí fue cuando conocí a Nan Goldin, una fotógrafa que marcó mi vida artística y que también me ayudó a descubrir mi pasión por el arte. Y la tercera cosa que aprendí estando afuera es que hay muchísima gente mejor que yo. ¿Sí? Entonces, así yo me esfuerzo por dar lo mejor de mí, siempre en la vida y en el mundo va a haber gente mejor que yo. Y eso fue muy importante para mí porque yo crecí en Colombia siendo el primero en todo, siendo el mejor hijo, el más juicioso, el mejor nieto, el mejor estudiante, el mejor economista, el mejor árbitro de fútbol, todo. En lo que yo me proponía era el mejor. Y cuando estuve en Europa, estuve en un ambiente tan competitivo y tan exigente desde lo académico que fue un golpe muy duro, ¿sí? Afectó mi autoestima, depresión obviamente, ¿sí? Pero al mismo tiempo me llevó a entender algo que es obvio, pero que a veces uno no logra entender, y es que hay gente mejor que uno. Entonces, uno no puede esforzarse por hacer las cosas bien simplemente por ser el mejor de todos, sino por lograr que eso lo haga sentir a uno satisfecho, porque siempre va a haber alguien mejor que uno o que lo haga mejor que lo hace uno. Juan Daniel, si antes sentía admiración por ti, lo que siento en este momento es muy profundo, porque me pregunto, o sea, la vida te ha tirado tantas pruebas, has pasado por tantas cosas que nunca han estado en tu control. O sea, nada de lo que has vivido fue por decisión tuya, sino que fue lo que te tocó. Tu papá, tu accidente, la muerte del abuelo, el bullying, la cosa física, la voz, cosas que nunca tuviste control y que obligado te tocó buscar la manera, y luego llegas acá y siempre como mirando qué soy, quién soy, y te das cuenta de esto que también está fuera de tu control. Eso en mí, o sea, yo no me imagino, nunca generó eso ansiedad o depresión. Nunca acudiste a alguna sustancia para apoyarte en todo esto. Bueno, varias cosas. Yo cada vez más me convence cuando abro mi ventana sobre el tema de mi vida. Yo creo que hay una frase que a mí me identifica muchísimo, y es que la suerte o el éxito no es otra cosa que cuando la preparación se junta con la oportunidad. Las oportunidades pueden ser buenas o malas,
pero entonces uno tiene que prepararse para estar listo para superar las malas y aprovechar las buenas, ¿sí? A ver, empecemos. Claro, primero, el ataque a la autoestima intelectual. Yo desde primero de bachillerato fui el mejor en todo. ¿Sí? Yo lloraba cuando sacaba 9,5 sobre 10, ¿sí? Porque yo quería sacar 10, Claro. no 9,5. ¿Sí? Y eso era una debilidad mía. ¿Sí? Como la exacerbación del fracaso. ¿Sí? 9,5 sobre 10 era un fracaso para mí. ¿Sí? Se acababa el mundo y yo decía, ¿por qué no saqué 10? ¿Sí? Pero el día que saqué 3,90 en el ICFES, que era sobre 400, ¿sí? Y que fui el segundo mejor ICFES de Bogotá, y se lo presenté, ¿sí?, a mi papá, de estúpido se lo presenté a mi papá, ¿sí? Y mi papá me dice, ¿y sobre cuánto era? Sí, él vio la nota. Entonces yo le dije, sobre 400. ¿Sí? Me dijo, ¿y por qué no sacaste 400? ¿Sí? Entonces yo le dije, no, abrazo, es decir, no quiero darle explicaciones de qué fue lo que pasó. Entonces, mi autoestima intelectual se viene al suelo cuando voy a una universidad en Francia, que hoy en día es una de las 5 mejores universidades del mundo. Y entro a un doctorado, el más competitivo de Europa en ese momento, con compañeros rusos, chinos, franceses, ¿sí?, que se bañaban en la piscina de las matemáticas, ¿sí? Y yo creí que tenía unas competencias matemáticas mucho más estructuradas, pero no, había más matemáticas por aprender que yo no había logrado aprender en Colombia, y automáticamente yo dejo de ser el mejor. Y eso es un golpe muy duro para mí. Y me acuerdo tanto que en ese sentimiento como de inconformismo y de rebeldía, yo me fui por el camino de la rebeldía. Entonces, me acuerdo que me pinté el pelo de rojo en la universidad, el primer año del doctorado. Traté de encontrar, por ejemplo, en la rumba y en la vida social una disculpa para poder encajar en otras dimensiones, porque sabía que no me estaba yendo tan bien en la universidad, pero finalmente me fue súper bien. Sí, miren cómo es la vida. Finalmente mi tesis fue laureada y uno de mis pues, 2 de mis 3 artículos de mi tesis están publicados en el Journal Internacional. Y ahí encontré mi amor por el cigarrillo. Fumé muchísimo, desde el 99 hasta todavía. Me pasa que en mi vida social fumo. No he podido dejarlo completamente, el tema del cigarrillo. ¿Sí? Y eso me deprimió unos meses. Después, el descubrimiento del amor me generó muchas tristezas, muchas decepciones, cachos, unas historias que me llevaron a la psicóloga aquí en Colombia. Yo hago psicoanálisis, ya va a ser 16 años. El 23 de abril de este año cumplí 16 años continuos en psicoanálisis, en terapia. Y ya. Y una
una relación amorosa muy intensa aquí en Colombia fue la que desencadenó la necesidad de buscar ayuda, ¿sí? Porque estaba tratando de ser otra persona de lo que soy yo para encajar en esa relación. ¿Sí? Y gracias al psicoanálisis siento que no he caído en otras cosas, pero sí, una depresión asociada con la pérdida de, llamémoslo así, de mi ego intelectual cuando hice mi doctorado en Francia fue lo más importante, que fue como que me llevó al hueco. Y la otra, eso desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de los sentimientos o desde el punto de vista amoroso, pues esa depresión que me generó la ruptura de una relación. Y pues desde el punto de vista amoroso, esa depresión, eso fue en 2009, una relación que yo traté de estirar desde 2006 hasta 2009, pero ya en 2009 hasta mis amigos me dijeron, pues venga, como ya párela, es decir, pues que ayuda porque usted está siendo otra persona y está tratando de ser otra persona y se está dejando lastimar simplemente por encajar en una relación amorosa, busca ayuda. ¿Sí? Y ahí fue cuando empecé a trabajar en mí mismo con el psicoanálisis, y pues que ha sido una cosa muy importante para mi vida porque me ha ayudado a entender cómo todo ese trasfondo de mi infancia determina un poco lo que soy hoy, lo que me gusta, mi carácter, mis preferencias, y me ayuda a descubrir cada vez más, sentirme orgulloso de lo que soy tal cual como ha sido mi vida. ¿Sí? Porque tal vez siempre cuando uno tiene esos escenarios de vida tan controversiales, uno siempre juega a decir, yo hubiera querido otra vida. Pero hoy en día, aunque no me lo hayas preguntado, no quiero otra vida. Esta es la que tengo y esa es la que quiero disfrutar con todas las dificultades, pero también con todas las oportunidades que he podido forjar a lo largo de este tiempo. Me doy cuenta que siempre has sido muy exigente contigo mismo, sobre todo en la parte Muchísimo. académica. Es parte de mi problema. Yo soy cruel conmigo mismo. Lo comparto. Si yo me levanto 15 minutos tarde y por esos 15 minutos, es decir, yo me levanto normalmente a las 4:25, pero hay días en los que si me levanto a las 4:40, mi agenda normalmente a las 7 ya está empezando, entonces puede generar un riesgo de que no pueda hacer deporte. Ese día estoy furioso conmigo mismo porque no me levanté a tiempo y me considero irresponsable por no haber podido hacer deporte porque me levanté tarde. Soy muy exigente. Y eso es algo que también hay que controlar porque la vida es tan cruel como para que uno sea el principal verdugo de su propia vida. Y en en estos fracasos, que para mí no son nada fracasos, pero en estas experiencias, ¿nunca sentiste las ganas de morir? ¿O de no estar más? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque en el psicoanálisis uno se lo plantea. Ideación suicida, no. Sí. Pero sueños asociados con eso, sí. En los sueños, sí. Sobre todo en ese momento de depresión amorosa, por allá por 2008, 2009. Pero tanto como una ideación suicida, no. No, pero decir, "Ah, sería mejor si estuviera muerto, sería más fácil". A ese nivel no, pero había sueños asociados Ok. como con el fin de la vida para poder tener una tranquilidad y un después, por ejemplo, en esa relación amorosa, para tener un después libre de las tensiones de la vida. Pero al mismo tiempo, siendo totalmente transparente y siendo totalmente honesto, yo digo,
queda uno tranquilo. Yo creo que si uno lo hace, queda uno tranquilo. Uf, pero el lastre que uno deja Sí, entre los que siguen su vida es tan harto, claro, tan difícil que uno dice, ¿para qué generar tanta incomodidad? de acuerdo. La vida está ahí, hay que vivirla hasta el instante en que el destino lo permita y las circunstancias lo permitan. Juan Daniel, hoy veo en ti una fortaleza que realmente nunca había visto. Hoy te estoy conociendo como no te había conocido antes. Y creo que esta fortaleza es muy importante para una persona que tenga en su mente liderar un país tan difícil como este. ¿Qué crees que podría ser tu diferencial en todos estos líderes pasados que hemos tenido? Yo creo que hay uno, yo siento uno hoy que para mí es contundente y es las ganas. No más. Ver al presidente Gustavo Petro diciendo públicamente que se siente incómodo siendo presidente, ¿sí? Que se siente atrapado en un falso palacio, como él lo llama, la Casa de Nariño. No, yo sueño con estar allá, ¿sí? Es decir, yo hoy me imagino desayunando allá, ¿sí? Y y no buscando la plata pública para decorar mi apartamento privado, sino decorándolo con mis cosas, ¿sí? Y que pueda estar yo allá optimizando el tiempo para poder dedicarle todo el tiempo de mi vida a esa función que es contribuir a que el país se desarrolle y que tengamos más cosas y que podamos estar en algún momento unidos por Colombia, ¿sí? Entonces, yo creo que las ganas es algo que me diferencia. Y otra cosa es, míralo Alejandro, y desde que existe la Constitución del 91, las historias de nuestros gobernantes han sido historias asociadas con apellidos, con trayectorias políticas de larga data, ¿sí? O con escándalos. Pero aquí lo que hay pues, es un niño víctima de bullying, de un hogar disfuncional, nerdo, que se ganó una beca para estudiar afuera, que afuera descubrió que era gay, que le gusta el arte, que es psicorrígido, que es disciplinado, que está obsesionado porque las cosas salgan bien y que quiere poner su disposición de trabajo y su entendimiento del país a partir de las estadísticas y a partir de la sensibilidad de algo nuevo que descubrí desde hace ya casi 3 años. Y es que puedo ser empático, ¿sí? Tal vez siempre fui antipático en el trabajo y en otros escenarios, como prevenido a que no me lastimaran en esa relación horizontal. Pero desde que aspiré a la alcaldía de Bogotá, me di cuenta que yo puedo ser una persona empática, que me gusta, a pesar de que tengo problemas de audición, soy sordo, me gusta mucho escuchar a la gente, ¿sí? Y que ese relacionamiento con la gente de forma espontánea, creo que es una cosa también diferenciadora. Entonces, yo creo que son varias cosas que me diferencian de los demás, pero la más importante es las ganas de, en este caso, poner ese cargo tan importante en Colombia como es la presidencia de la República, no al servicio mía y no para la satisfacción de un ego o una ambición personal, porque nunca lo había soñado. Hoy me lo sueño y hoy estoy convencido que quiero hacerlo todo para llegar allá, pero para ponerlo al servicio de los demás, ¿sí? Y otra cosa que creo que también me diferencia es que siempre estoy pensando en que hay un después de esto, ¿sí? Mi vida no se termina con la presidencia. Tengo claro que estar en política me ha llevado a sacrificar decisiones
que he trabajado y por las que he ahorrado, como por ejemplo estudiar historia del arte en Florencia, en Italia. Salí de TANE con la plata lista y todas las vueltas listas para irme a estudiar con Sebastián y con Mora a Florencia, ir a vivir una temporada, un par de años allá para hacer mi maestría o mi doctorado en historia del arte. Renuncié a eso. ¿Sí? Renuncié también a una vida en otra parte de Colombia. Yo quisiera tener un periodo de mi vida en otra ciudad, en otra región de Colombia y aprender desde lo local en Colombia. Y por eso me siento muy tranquilo de que pase lo que pase, así tenga una gran presidencia, siempre va a haber un después que va a poderme permitir continuar haciendo las cosas que verdaderamente me gustan. Pues Juan Daniel, espero que ese sueño de la presidencia se te cumpla, porque creo que de pronto un cambio de perspectiva, otra forma de ver esa oficina, creo que podría ser de mucho beneficio para nosotros, sus ciudadanos. Quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por tu generosidad, por tu honestidad, por tu vulnerabilidad sobre todo, y por compartir este espacio con nosotros, que creo que es de gran aprendizaje para todos los que nos están escuchando. Yo creo que es muy importante lo que tú haces a través de este programa, porque hay un dato muy potente, ¿sí? Y es que en Bogotá, no más en Bogotá, la población de Barranquilla tiene síntomas de depresión. Y no más en Bogotá, dentro de Bogotá, la población equivalente a Manizales, que es el 5.65% de los habitantes que tiene Bogotá, tienen indicios de comportamientos o de traumas bipolares. Entonces, el tema de salud mental y el tema de reconocer que estamos expuestos a riesgos de depresión, a riesgos o al desarrollo de trastornos bipolares es algo que hoy en día se tiene que hablar con más claridad, porque la gente que siente eso, espero que pueda encontrar en todo este programa que tú haces la oportunidad de no sentirse sola. Y yo creo que cuando uno no se siente solo enfrentando un problema, se hace más fácil llevarlo porque entiende que puede compartirlo. También espero que la gente vea no solo esto que hablas de la depresión y que no estás sola, porque este es el verdadero propósito por el cual se armó este programa, pero la gente se apresura a juzgar a las personas por lo que ven. Y a través de esto que tú acabas de darnos, de este testimonio, podemos descubrir la gran fortaleza y resiliencia que hay detrás de esto que la gente rápidamente juzga. Así que muchas gracias, Juan Daniel. Y quiero aprovechar este momento para hacerte entrega de un pequeño regalo que viene de parte de la doctora Rada y el doctor Sergio Rada y Alexandra Rada, que son los que nos patrocinaron con este pequeño detalle para ti, para que lo disfrutes y por el agradecimiento por tu tiempo y por tu bondad. Que lo disfrutes, Juan Daniel. Gracias. Y bueno, ¿qué? ¿Lo abro? Si quieres, claro. Para eso son los regalos. Ay, muchas gracias.